tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve con Edmundo García y Eddie Levy. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde se Mueve. Les saluda en vivo como cada día Edmundo García en esta 1450 AM. De lunes a viernes entre 5 y 6 de la tarde, un programa alternativo que además cuenta con una muy importante página de internet que sirve de gran divulgadora de las ideas de este programa. La Tarde se Mueve, www.latardesemueve.com, esa es la dirección electrónica, donde miles y miles nos escuchan en tiempo real desde muchas partes del mundo y sin ninguna interferencia. Cada programa además es archivado inmediatamente que terminamos durante 2 semanas para revisitación en los archivos de audio. También contamos con las aplicaciones para distintos complementos electrónicos que pueden sintonizar internet y escuchar y escuchar el programa, sea una tableta, un iPad, cualquier tipo de teléfono. Ahí están el recorrido de todos estos años de trabajo en galerías de fotos, de videos, de enlaces, más de unos 97 artículos, 76 entrevistas transcritas. Ahí están los principales colaboradores y los presentadores, Eddie Levy y este servidor. Hoy es viernes, último día de la semana, 31 de enero del 2014, y haré algo que hace tiempo no hago. Yo sé que a la audiencia le gusta que yo no abandone ese género, y generalmente lo hago cuando hay alguien que tiene una vida extensa para poder contar, una especie de cuéntame tu vida. He invitado al doctor Antonio Zamora, que conocido también como Tony Zamora. Muchas gracias a Antonio Zamora por estar por primera vez, creo, en La Tarde se Mueve. Sí, creo que es primera vez en el mundo que he oído tu programa muchas veces y nos hemos conocido personalmente, por supuesto. Esta va a ser una entrevista que se va a publicar, que va a salir, y en mi estilo de entrevistador, yo soy un entrevistador a veces un poco duro, y yo espero que usted entienda el papel que juega un entrevistador cuando quiere conseguir una buena entrevista con un buen entrevistado. No tienes problema conmigo, no te preocupes. Antonio Zamora, usted nace en Cuba y viene de una familia de qué, en esa Cuba de clases, ¿de qué tipo? ¿Clase alta, clase media? ¿De qué extracto social? Yo diría que mi familia era básicamente clase media alta. Mi padre era profesor de la universidad y tenía un abuelo que tenía algunas propiedades, ese tipo de cosas. Nosotros teníamos 3 casas en La Habana. Vivíamos en el reparto Coli, 2 de ellas, y una en la Quinta Avenida. Yo iba mucho a un club, el Casino Español de La Habana, o sea, visitábamos los Estados Unidos casi todos los años, etcétera. O sea que es una familia de clase media alta, aunque mi padre murió cuando yo tenía 5 años y la situación económica no era tan buena después de la muerte de mi padre, por supuesto. Pero no hubo escasez en su familia después de la muerte de su padre, ¿o eso fue un impacto muy dramático? No, yo tenía 5 años, el impacto fue la muerte de él, ¿no? Pero, nosotros realmente vivíamos bien, ya te digo, teníamos 3 casas en La Habana. La casa más importante la teníamos alquilada, y vivíamos en una casa más pequeña al lado, porque vaya, las familias de mis hermanos, yo tenía 2 hermanos mayores, mucho mayores que yo, que se casaron y esas cosas, entonces nosotros vivíamos en la casa de al lado, que era mucho más pequeña, que también era propiedad nuestra. Yo le calculo a usted, Tony, unos 73. Bueno, eres un fenómeno, tienes una bola de cristal. Cumplí los 73 hace unos días. El 18 hace unos días. De enero. Yo Así que usted... el 18 de enero del año 41, Así, ¿usted participó en la lucha contra Fulgencio Batista, contra el dictador Batista? Sí, era muy joven, pero sí, yo, en la familia mía, básicamente, yo diría que casi todo el mundo estaba en contra de la dictadura de Batista.
Mi hermano mayor estaba en la Universidad de La Habana, también era estudiante, ya se había graduado, pero había estado en la Universidad de La Habana. Y yo también, y bueno, la mayoría de la familia era oponentes del gobierno de Batista. ¿Pero usted participó en acciones en la lucha contra Batista? Yo no diría que acciones, algunas cositas por aquí, por allá sí, pero yo no recuerdo, o sea, nunca fue una demostración que yo me acuerde, puede ser que alguna pequeña cosa así, eso, y sí ayudé a un amigo mío que estaba muy involucrado en esconder armas y moverlas de un lado para otro, ese tipo de cosas. Tal vez esa fue la cosa más importante que yo hice, aparte de, me imagino alguna manifestación en contra de Batista. Sí, participé, pero no recuerdo. Usted tenía 15, 16, 17 años por ahí, ¿no? Bueno, yo estaba en bachillerato. Yo me gradué en el año 58. Y nosotros en el año 58, la clase mía, básicamente, que éramos los graduados, dejamos de asistir al colegio, pues después de la huelga del 9 de abril del 58. Y bueno, el quinto año dejó de funcionar. Entre otras cosas, yo estaba en la Salle del Vedado, la escuela de hermanos de la Salle, en el Vedado, y cerramos, básicamente nos negamos a seguir asistiendo, entre otras cosas porque había 2 hijos de Batista que estaban en el mismo colegio. Pero después de la huelga del 9 de abril, en la clase mía entera se puso en huelga y no seguimos aprendiendo. Después nos hicimos los exámenes, nos graduamos, pero no hubo una graduación formal, hubo una protesta. Nosotros los estudiantes del quinto año hicimos básicamente una protesta y los hermanos de la Salle básicamente lo aceptaron y no se siguieron las clases hasta que nos dieron los diplomas, y aunque pasamos los exámenes de bachillerato de las escuelas en Cuba, ¿no? Al triunfo de la revolución, el ejército rebelde triunfante comandado por el comandante en jefe Fidel Castro, ¿usted trabaja durante algún tiempo en lo que sería o en lo que se preveía era el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba? Sí, como no, yo estoy, mi hermano mayor, que ya murió, era, de la edad de Fidel Castro, conocía a Fidel Castro, y era un partidario o sea, estaba en contra de la revolución, de Batista, estaba a favor de la revolución. Y él él trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en aquel momento se llamaba Ministerio de Estado. Él fue director de Cancillería, un puesto bastante importante. Y yo tenía un puesto, entre otras cosas, porque la universidad estaba cerrada. Y yo tenía un puesto primero en educación y después en el Ministerio de Estado, que después se llamó Relaciones Exteriores. ¿Y usted qué hacía ahí? Yo trabajaba en un departamento que se llamaba Blancos Consulares. ¿Qué son los blancos consulares? Son los documentos que se usan para hacer embarques hacia Cuba. Si usted va a hacer un embarque de República Dominicana, de Estados Unidos, de México, lo que sea hacia Cuba, en aquella época, yo no sé qué se hace ahora, hoy en día con las computadoras y esas cosas, yo no creo que eso funciona, pero bueno, había un documento que uno tenía que llenar explicando qué es lo que usted estaba exportando, y entonces eso se mandaba y ahí le cobraban, si tenían que cobrarle algún tipo de gasto por traer ese producto a Cuba, ese tipo de cosas. Se llamaba la Oficina de Blancos Consulares. O sea, usted era un burócrata, usted no era un funcionario político. No, yo era un burócrata. Yo estaba trabajando allí éramos 10 o 12 personas que trabajábamos en esto, esas cosas. ¿Cuándo y por qué? ¿En qué año? ¿En qué momento? O sea, ¿cuándo y por qué usted se va de Cuba? Bueno, yo básicamente me empiezo a preocupar con lo que iba a pasar en Cuba y a disgustarme con lo que estaba pasando cuando va Anastas Mikoyan a Cuba en febrero, si no me equivoco, del año 60. Yo era muy proamericano, curiosamente probablemente soy menos proamericano ahora después de haber vivido aquí 50 años, pero bueno, conozco muy bien este país, yo tengo doble ciudadanía, soy ciudadano americano y ciudadano cubano, pero mi familia era muy proamericana. Por ejemplo, mi padre era graduado de la Universidad de Harvard,
Mi hermano mayor, que se llamaba igual que mi padre, Juan Clemente Zamora, nació en Nueva York. Mi padre salió de Cuba a dar clases, dio clases en la Universidad de Miami en los años 30, cuando el Machadato salió de Cuba, la Universidad de La Habana estaba cerrada. Nosotros viajábamos a los Estados Unidos casi todos los años, o sea, yo me eduqué en la primaria en un colegio americano en Cuba, igual que mis dos hermanos también hicieron lo mismo. Nosotros éramos muy proamericanos y la cosa de la Unión Soviética en aquel momento era una parte de la Guerra Fría. Entonces yo me sentí mal con eso, yo pensé que Cuba se iba a mantener fuera de esa situación. Yo entiendo por qué pasó todo lo que pasó y toda una serie de cosas, pero aquello me disgustó mucho. Y entonces me fui de Cuba en octubre del año 60. Del año 60. Y regresa a Cuba ya como miembro de la Brigada 2506 en la invasión de Bahía de Cochino. Sí, correcto. Y yo me entero de que se está preparando la invasión en Cuba. Asumo yo que un tipo que era de la CIA, porque varias gente se comunicaban con nosotros. Como yo había ido a un colegio americano, yo me imagino que me tenían en alguna lista. Y a mí y a otras personas, un individuo americano nos habló de que se estaba preparando una invasión, que esto que lo otro, y entonces yo me voy, porque voy a unirme a las fuerzas invasoras. O sea, usted se va a darle de Cuba sabiendo ya que iba a regresar en una invasión desde Estados Unidos para derrocar a la revolución. No lo puedo poner de esa manera. Yo no sabía lo que se estaba preparando, yo no sabía lo que estaba pasando, yo no sabía lo que en aquel momento no existía la Brigada de Asalto 2506. O sea, yo me voy de Cuba porque estoy disgustado con la situación, veo esto como un conflicto de la Guerra Fría, Estados Unidos contra la Unión Soviética, y porque este señor que hablaba con nosotros y tenía un montón de amigos, el tío que nos decía que por qué no nos íbamos, que iban a tomar acciones desde Estados Unidos, que esto que lo otro, y eso es lo que me motiva a mí a irme. Yo me voy en octubre, no me acuerdo qué fecha de octubre, y me incorporo a la organización de la brigada esta 2506 en enero, básicamente, a los 2 o 3 meses de haber llegado. ¿Usted desembarca? Yo desembarco. ¿Ya? ¿Y participa en combate? Sí. ¿Y fue herido o nunca fue herido? No fui herido. Compañeros míos sí fueron heridos y muertos y eso, pero no, yo no fui herido. ¿Y en el tiempo que estuvo preso, cómo lo sobrellevó? Mira, yo primero era joven, muy joven, no estaba casado, no tenía hijos ni nada de eso. Una de las cosas que hizo el gobierno cubano es que no nos separó, o sea, nos separó en grupos, pero nos quedamos en grupos. Yo tenía buenos amigos conmigo en la prisión. Hubo algún que otro maltrato, pero era mínimo, aunque hubo un señor que había perdido, creo que el hermano, en Bahía de Cochino, en la invasión de Girón, que ametralló a un grupo de gente, no mató a nadie, pero hirió a varios. Estar preso siempre es malo, pero yo realmente no sufrí gran cosa. Estaba con mis amigos, perdí como 40 libras, pero eso es otra cosa. Pero bueno, yo pasé mis 2 años y pico sin mucho problema. Al cabo de los años, cuando los años pasan y las ideas maduran y los procesos históricos van tomando el sedimento del tiempo, usted ha reflexionado, y no sé si habrá llegado a la conclusión, o sea, muchos han llegado a la conclusión de que esa fue una invasión mercenaria producto de que era dirigida, financiada y estructurada por una potencia extranjera, de arriba a abajo, de principio a fin, de cabo a rabo. ¿Usted ha llegado a esa conclusión o no ha llegado a esa conclusión? Yo estoy bastante en desacuerdo con esa conclusión. Primero, por lo menos desde el punto de vista mío, ¿ok? Yo no era de ninguna manera un mercenario, número uno. Segundo, el problema mío era un problema de la Guerra Fría. Yo no estaba peleando con los cubanos, yo estaba peleando contra la Unión Soviética. Básicamente. Pero pelearon contra milicianos cubanos, o sea, no pelearon contra soldados soviéticos. No, está bien, pero en mi mente, eso es mi mente, ¿no? Los milicianos cubanos eran dirigidos y manejados por la Unión Soviética.
las armas contra que nosotros peleamos, los tanques, los cañones, todos vinieron de la Unión Soviética. Zamora, hubo ayuda de armamento, como Estados Unidos ayudaba en armamento a muchas personas, pero los milicianos cubanos eran dirigidos por el comandante en jefe Fidel Castro y no por Mikoyan ni por Khrushchev. Eran dirigidos por el comandante Fidel Castro, mientras que la Brigada de Asalto 2506 era dirigida por Howard Hunt, por David Attelfield y por Alan Dulles, los tres grandes halcones de la Agencia Central de Inteligencia. Eso la historiografía norteamericana lo reconoce. No, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Yo estoy diciendo como yo lo veía. Con lo que tú has dicho, yo estoy de acuerdo. Excepto con una cosa, o sea, yo una de las cosas que he estudiado, y a mí, yo no leo novelas, yo no veo televisión, a mí me encanta la historia. Yo tengo mi propia teoría de la historia de Bahía de Cochinos y la parte de los Estados Unidos. Yo he estudiado esto profundamente más, he escrito hasta un libro sobre mi proceso político que acaba de salir a publicar hace unos meses, que se llama Lo que aprendí de Cuba yendo a Cuba. Está publicado en inglés, eventualmente lo voy a hacer en español y lo voy a aumentar también con una serie de cosas. Mi interpretación de lo que yo estaba haciendo era luchando con la Unión Soviética. Que los milicianos eran cubanos, por supuesto, pero esa era mi idea. Yo no estaba peleando necesariamente contra cubanos, yo estaba peleando contra las acciones de la Unión Soviética y defendiendo los intereses de Estados Unidos. Eso es como yo lo veía, y yo estoy seguro que mucha otra gente lo vieron diferente, pero otros lo vieron igual. Pero después usted, que le gusta la historia, no se ha puesto a poner cronológicamente la historia y darse cuenta que en ese momento la relación entre Cuba y la Unión Soviética no tenía el peso que alcanzaría después de esa invasión y de la crisis de los cohetes. O sea que en ese momento aún el carácter socialista de la revolución no había sido proclamado. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo eso, pero las armas, las cuatro bocas, los obuses, los tanques que nos derrotaron a nosotros, íbamos a perder de todas maneras. Nosotros no teníamos el más mínimo chance de ganar. Y aunque no estuvieran esos tanques allí, aunque no estuvieran esas cuatro bocas allí, aunque no estuvieran los equipos soviéticos ahí, íbamos a perder de todas maneras. Nosotros no teníamos el más mínimo chance de ganar, y eso podemos hablar de eso 10 años. 10 años no, podemos hablar 10 días hablando de eso. Yo tengo mi teoría muy especial de qué fue lo que pasó. Y parte de eso lo he puesto en el libro. Y yo podría hacer 3 libros de lo que yo pienso que pasó. Mi teoría sobre Bahía de Cochinos no tiene nada que ver con lo que dice la mayoría de la gente. Yo estoy en contra prácticamente de todo lo que se ha dicho de Bahía de Cochinos. ¿De lo que ha dicho quién? ¿De lo que ha dicho quién? ¿Qué parte? No, los de aquí. Yo no estoy hablando de los de allá. Estoy hablando de los de aquí. Las interpretaciones de aquí, del que pasó en Bahía de Cochinos, yo no creo que hay nadie que esté de acuerdo con lo que yo digo. Pero yo tengo mis teorías sobre eso. Tony Zamora, hoy en día usted saluda o critica la decisión del presidente Kennedy de no autorizar un bombardeo sobre Cuba. Yo creo que eso es irrelevante completamente. Yo creo que eso es irrelevante. No tiene nada. Nosotros íbamos a perder de todas maneras. Mira, la invasión de Bahía de Cochinos fue un disparate inventado por la CIA, basado en lo que pasó con Jacobo Arbenz en Guatemala. Y el que no entiende eso no entiende nada. Eso se preparó exactamente igual que lo que se preparó la acción de Jacobo Arbenz en Guatemala. Y los tres mismos halcones. Tres mismos halcones. No, y fue un desastre porque se confundieron a Jacobo Arbenz con Fidel Castro. Una tontería, una imbecilidad completa. A nosotros nos dan armas de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros tenemos tanques, teníamos 5 tanques de basura. Y nosotros estábamos peleando con el Garand, que era el arma de los americanos de la Segunda Guerra Mundial. Y más allá de las armas, la respuesta popular que usted, ya ha pasado los años, la respuesta popular que usted vio, más allá de la calidad de las armas, Cuba tampoco tenía muchas armas en ese momento. Incluso... Perdona, en Cuba tenía 50 tanques Stalin, tenía un montón de cuatro bocas, tenía cañones de 125 milímetros que tiraban a 25 millas, a 25 kilómetros,
nosotros no teníamos el más mínimo chance. Mira, para darte una idea militar, ¿ok? La artillería nuestra caminaba 4 kilómetros. La artillería del gobierno cubano caminaba mínimo 15 kilómetros y los obuses del 125, 25 kilómetros. Solo teníamos el más mínimo chance. Zamora, usted mencionó 2 veces a la Agencia Central de Inteligencia. ¿Usted fue miembro de la CIA? No. ¿Usted nunca fue miembro de la compañía? No. Cuando usted regresa, que el presidente Kennedy consigue que ustedes regresen y entrega las compotas y los equipos agrícolas a Cuba y regresan a Miami, muchos fueron a la compañía. Tengo entendido que usted fue a la Marina, ¿no? No, pero eso no tiene que ver con la CIA. No, yo lo sé, pero o sea, usted nunca fue agente de la CIA. No, yo fui oficial de la Marina, ahora, bueno, no retirado, porque yo realmente nunca estuve nada más que 2 años. Cuando nosotros salimos de Bahía Cochino, a 300 de nosotros, más o menos, nos ofrecen posiciones de oficiales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Marina, Ejército, Marines y Aviación. Yo acepté una posición de oficial en la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Estuve ahí 2 años más o menos. Hasta de eso se acabó después de la muerte de Kennedy. Pero no tuvo que ver con la compañía directamente usted. No. Nunca tuve nada que ver con la compañía. Es posible que bueno, no sé, yo nunca he tenido un sueldo de la compañía, ni he trabajado para nadie de la compañía, de la CIA en ningún momento. Se lo preguntaba por un viejo americana en ningún momento. Ya. No, se lo preguntaba porque si hubiese sido, siempre me pregunto si hay un axioma que dice una vez en la compañía, siempre en la compañía. Yo no sé, bueno, usted no ha estado, me cuenta, pero ¿será ese axioma cierto, que una vez en la compañía, siempre en la compañía? Sí, yo te voy a relatar una pequeña historia. Yo he sido abogado desde los años 70, yo me gradué de abogado en el año 73. Y sigo siendo abogado, y lo que yo más he hecho como abogado es inversiones internacionales, negocios internacionales, eso es lo que yo he hecho más bien con América Latina. Yo fui abogado de un jefe de inteligencia de América Latina, específicamente de Venezuela. ¿De un jefe de estación CIA? ¿Perdón? ¿De un jefe de inteligencia de América Latina o un jefe de estación CIA? No, es un jefe de inteligencia de Venezuela. Ya. Que me dijo, en un momento determinado, conversando en mi oficina en Miami, me dice, mira Tony, la inteligencia es buena, porque la inteligencia evita muchos problemas, evita muchos errores. Es bueno que los países tengan inteligencia y entiendan qué es lo que está pasando. Ahora te voy a dar 2 consejos. Nunca le digas una mentira a un oficial de inteligencia, porque más tarde o más temprano van a saber que tú dijiste una mentira. Y segunda cosa, nunca, pero nunca hagas lo que un oficial de inteligencia te pida. No importa lo sencillo que sea. Hazme una llamada por teléfono cuando llegues a Miami o cuando llegues a La Habana, manda una carta, llévale un paquete a no sé quién. Nunca aceptes nada de eso. ¿Usted me está hablando de Oscar García? Oscar García, no, yo no estoy hablando de Oscar García. Y aparte no se llamaba Oscar. El señor García no se llamaba Oscar. Yo estoy hablando de un funcionario venezolano. Yeah. No tiene nada que ver con los cubanos. Y no era Oscar García, no es Oscar, no sé qué cosa García, que ya se murió hace poco, ¿no? Sí, murió hace poco en Miami. Pero estuvo muy vinculado a la inteligencia venezolana. Sí, pero no era jefe. El mío era jefe. Ya. No era. Entonces yo he sido eso. Yo no acepto, primero no le digo mentira a nadie de la inteligencia, y segundo, yo no acepto nada de lo que me piden. O los favores que me piden por muchos años. Yo esa es mi política, y gracias a lo que me dijo este señor, que le estoy muy agradecido, él falleció ya hace mucho tiempo. Déjeme pasar un tema. ¿Usted se hace abogado en qué año? ¿En el 73? Yo me gradué de abogado en el 73, ¿sí?
Ya, ¿y cómo comienzan sus vínculos con Jorge Mascanosa? Bueno, yo conozco a Jorge en Fort Benning, cuando Jorge fue del grupo ese de 300 que aceptaron ser oficiales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Yo estaba en la Marina y él estaba en el Ejército. Y yo lo conozco de ahí. Y usted forma parte de los primeros. Usted trabajó como abogado de la Fundación Nacional Cubano-Americana, tal vez uno de los primeros o el primero. Lo invita Jorge Mascanosa en base a esa amistad a formar parte de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Sí, Jorge, el que crea la fundación como abogado, es un abogado americano que ya no me acuerdo cómo se llama, que ya murió hace un tiempo, no me acuerdo cómo se llama, que era abogado de Jorge. Pero después que se creó la organización, formalmente se inscribió en el registro público, ese tipo de cosas. Jorge un día me invita a almorzar y me pide que yo sea el consejero legal de la fundación, y fui el consejero legal de la fundación por 11 años. O sea, desde el principio. Pro bono, yo no cobré nunca un kilo. Ya, ¿y sus vínculos eran netamente representación legal o usted formaba parte de la Junta Directiva de la Fundación Nacional Cubano-Americana? No, era básicamente asesoramiento legal, aunque como el abogado de la fundación participaba de muchas reuniones del director y ese tipo de cosas. ¿Pero fue director alguna vez? ¿Fue miembro del board de directores? Creo que sí, pero la verdad que no, eso no era, yo no sé, la verdad que no me acuerdo, pero yo creo que sí, pero por algunos años, pero mi función básicamente yo era el abogado. ¿Usted se mantiene en la fundación y después se va usted de la fundación? ¿O cómo es la salida suya de la Fundación Nacional Cubano-Americana y por qué? ¿Y en qué año? Muy sencillo, yo lo explico en el libro. Yo cuando viene la caída de la Unión Soviética en el año 89-90, todos nosotros esperábamos que Cuba iba a pasar por el mismo proceso de una Polonia, una Hungría, etcétera. Se caía el gobierno cubano. Nosotros tuvimos infinidad de reuniones, conversaciones, acciones, cosas que se hicieron, se prepararon para esa eventualidad. Eso coincidió en muchos aspectos con la elección de Ronald Reagan en el año 80. Y nosotros estábamos muy cerca de la administración Reagan, y bueno, todo, se cayó la Unión Soviética, pues Cuba se cae también. Eso no pasó. Y yo, que tengo, aparte de ser abogado, yo estudié ciencias políticas y por muchos años yo estaba haciendo un doctorado en ciencias políticas con una especialidad en América Latina. Yo pensé que que había algo raro que yo no entendía, y yo iba a tratar de averiguarlo. Y entonces, sin mucho espaviento, porque a mí no me gusta pelearme con nadie, la gente se pelea conmigo, pero yo rara vez me peleo con nadie, escribí una carta a Jorge y le digo: mira Jorge, llevo 11 años trabajando para la fundación, me quiero coger una licencia, así que mira, yo voy a dejar mi puesto, bla, bla, bla. Dejo mi puesto, pero realmente lo que yo iba a hacer es ponerme a estudiar de qué estaba pasando con Cuba, porque yo no entendía, nosotros estábamos completamente convencidos. Haciendo una historia larga, que yo repito, la pongo en el libro, yo estaba bastante involucrado en la política de Miami en los 70 y en los 80. Sobre todo en los 80, cuando yo era vicepresidente de la Junta de Comercio Internacional de la ciudad de Miami. Con esa posición yo conocí a mucha gente de América Latina, conocí infinidad de presidentes de América Latina, del Caribe, ¿verdad? Y yo muchas veces hablaba de ellos de Cuba. Algunos me decían que ellos no estaban interesados, muy pocos, que no, la verdad que yo no quiero hablar de eso, vamos a hablar de otra cosa. Pero la mayoría me decían que nosotros estábamos equivocados con lo que estábamos haciendo con Cuba. Que tratar de cambiar el régimen cubano utilizando a los Estados Unidos es una estrategia que no llega a ningún lado.
que lo único que hace es fortalecer al régimen cubano. Esa es lo que nos dijeron, me dijeron a mí personalmente. Yo te digo, dos docenas de presidentes de América Latina. Segunda cosa que me decían es que lo que había que hacer con Cuba era traer a Cuba de vuelta a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, y entonces ahí discutir el problema de los exilados, esas cosas, y resolverlo en ese. Con esa cosa y con el hecho de que la Unión Soviética había básicamente desaparecido y Cuba seguía manteniendo su posición como un país independiente y demás, yo decidí que yo quería saber por qué. Y eso me hace ir a Cuba en el año 95. Y aparte me pongo a leer un montón de libros. Y antes de llegar a su primera visita a Cuba, usted tuvo conocimiento que Jorge Mascanosa en persona envió a través de Francisco, lo puedo decir porque ya está muerto, de Francisco González Aruca, envió un mensaje a las máximas autoridades cubanas de que él quería reunirse con Fidel Castro, cosa que Fidel Castro, para hablarlo claramente, lo tiró a mierda inmediatamente, pero que Jorge Mascanosa insistía y envió un mensaje por ese canal para tratar de tener un contacto con Fidel Castro en los momentos difíciles de la década del 90. ¿Sabía usted algo de eso? Bueno, yo no sé lo que si Aruca hizo eso no sé, pero yo sé que hubo una llamada de Jorge Mascanosa a Carlos Laje a Chile, en Chile. Pero él alguna vez le manifestó, usted lo escuchó, le manifestó que él quería hablar con Fidel. Bueno, con Fidel no sé, yo no recuerdo eso específicamente, pero que hablar con el gobierno cubano sí. Bueno, el gobierno cubano lo dirigía y lo encabezaba Fidel. Bueno, está bien, pero tú puedes hablar con un embajador y no estás hablando con Fidel. O sea, el embajador le reporta a Fidel. Hay que ser un poco... Tony, habría que ser muy ingenuo para creer que algún embajador hablaría con Jorge Mascanosa sin la venia del jefe de los consejos de Estado y de ministros de Cuba, sin la venia del comandante en jefe Fidel Castro. Sí, pero eso no es lo que yo estoy diciendo, el mundo. Tú puedes llamar al embajador que se llamó a Carlos Laje cuando estaba en Chile, y le dijo que se querían reunir esas cosas, y entonces por supuesto todo el mundo sabía que Carlos Laje iba a hablar con Fidel Castro. O sea, estás dándole una vuelta que no es correcta. O sea, tú puedes hablar con personas de segundo nivel y esas personas de segundo nivel se lo llevan al alto nivel. Eso pasó, por ejemplo, para no ir más lejos, eso pasó con Bernardo Bene y el diálogo y toda esa serie de cosas. Claro, Tony, pero usted entenderá, usted es una persona inteligente, usted entenderá que si a mí me dan ahora la opción de entrevistar a alguien del gobierno de los Estados Unidos, yo voy a tratar de entrevistar a Barack Obama. O sea, aunque lo que consiga sea Eric Holder o a quien consiga sea a un subsecretario, pero la primera intención es entrevistar, o sea, a quien quiera, al presidente. O sea, cuando uno trata de establecer contacto con un gobierno es tratando de llevarlo al mayor nivel posible. Es como una verdad de perogrullo, ¿no? No, yo no estoy de acuerdo contigo, perdóname, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Se puede querer hablar con alguien y no con la máxima autoridad? Es que tú empiezas, o sea, si la máxima autoridad te da entrada, perfecto, pero si la máxima autoridad no te da entrada o tú no tienes cómo llegar a la máxima autoridad, tú vas por otros caminos y eso es lo que tú quieres hacer. Eso es lo que yo entiendo que pasó, que hubo un intento. O sea, yo no sabía que Aruca había llevado yo no sabía eso, no me extraña para nada, porque sí sabía que había esa intención. Sabía que Aruca y Mascanosa eran vecinos también. Usted sabía que eran vecinos en Pinecrest. No sabía eso. Pero sé de la llamada de Jorge a Carlos Laje en Chile. O sea, no me extraña. O sea, estamos discutiendo una cosa que no tiene sentido. Yo no estoy diciendo que no sea correcto, pero en muchas ocasiones, en la gran mayoría de ocasiones, tú no hablas con el jefe de gobierno. Eso no pasa. O sea, en el mundo diplomático, en el mundo real, entre países, eso no pasa. Tú primero hablas con alguien más abajo y entonces eventualmente tú hablas con el presidente, o si es que te dejan llegar al presidente. O sea, el mundo diplomático no funciona como tú lo estás viendo. No es así. Esa pudiera ser otra discusión, pero vamos a dejarlo ahí. Usted termina en buenos términos con Mascanosa y con la Fundación Nacional Cubano-Americana. Sí, en general sí. O sea, hasta el final, hasta su muerte. ¿Fue amigo de él? Yo no era amigo de él. O sea, yo era amigo, lo conocía, él me conocía a mí, pero yo no era cercano a él ni nada de eso.
no era de su grupo íntimo, ni mucho menos, ¿no? Yo no, además no creo que nunca, bueno, debo haber estado en su casa 1 o 2 veces, pero yo no era de sus amigos íntimos, no. Aunque era amigo de él, yo me consideraba un amigo. ¿Usted conoció de la existencia de un ala militar o paramilitar de la fundación? Vagamente. ¿Qué quiere decir con vagamente? Bueno, vagamente quiere decir que ese tipo de lo que tú me estás diciendo no tenían nada que ver con desde el punto de vista legal, desde el punto de vista organizativo, no tenía nada que ver con la Fundación Nacional Cubano-Americana. Y una de las cosas que yo tenía que hacer es mantener todas esas cosas separadas. Porque la fundación era una organización, básicamente era una fundación privada, no lucrativa, que hacía labores de cabildeo, pero con otra organización. O sea, todo eso estaba organizado dentro de las leyes de los Estados Unidos, pues de una forma. Existían cosas paralelas, pero una de mis funciones era mantener esas cosas paralelas separadas de la fundación. Pero, por ejemplo, cuando las bombas estallaron en los hoteles cubanos, que Posada Carriles le dijo a Luis Bardach que eso estaba financiado, que él era financiado por la Fundación Nacional Cubano-Americana y por Jorge Mascanosa, y que además la Fundación Nacional Cubano-Americana compra una página en el Herald, en The Miami Herald y el Nuevo Herald, diciendo que esto eran levantamientos de militares cubanos. ¿Usted estaba allí? Y si estaba allí, ¿se creyó esa historia? Yo no tenía absolutamente nada que ver de eso. Yo dejé la fundación en el año 93. No tengo nada que ver con eso. No sé nada de eso de lo que tú me estás hablando. Usted no sabe que la fundación publicó una página en el Herald diciendo que las bombas que estaban explotando en los hoteles de La Habana eran por levantamientos de fuerzas militares internas dentro de Cuba. Y no sabe que Posada Carriles nunca vio ese. Espérate. Yo sé que Posada Carriles hizo eso. ¿Okay? Yo sé que Posada Carriles hizo lo de las bombas, igual que voló el avión de Barbados, estuvo involucrado en esas cosas. Ahora, y que implicó a Jorge Mascanosa diciendo que había sido financiado por la Fundación Nacional Cubano-Americana y Jorge Mascanosa. Yo no, o sea, eso lo que tú me estás diciendo, yo no lo sé. ¿Usted no leyó ese artículo? ¿Usted no leyó ese artículo de Luis Bardach en el New York Times? No. Bueno, yo se lo voy a mandar. He leído el libro de Luis Bardach, de la señora esta Bardach, pero los artículos que tú me estás diciendo, esas cosas, yo no lo recuerdo, vaya, hoy como a usted le gusta la historia, yo hoy se lo voy a enviar tanto el artículo como la página pagada por la fundación inculpando a militares cubanos que había un levantamiento, y el artículo y la entrevista de Luis Bardach a Posada Carriles, solamente para que tenga la referencia histórica. Yo se la voy a enviar. Perfecto, te lo agradezco mucho, no conozco la cosa esa, ¿no? ¿Cuándo? O sea, yo en ese momento no estaba en la fundación ni seguía de cerca lo que hacía la fundación. ¿Cómo se produce el regreso suyo a Cuba, Zamora? Bueno, el regreso a Cuba mío se produce porque un par de amigos míos que habían ido a Cuba, incluyendo uno que había sido trustee de la fundación, todo eso lo explico en el libro, y voy a Cuba. Cuando voy a Cuba, uno que me ayudó en ese proceso fue John Cabañas. Voy a Cuba inclusive con un mensaje de la administración Clinton. O sea, voy a Cuba porque quiero ir a Cuba, porque me dejan ir a Cuba. O sea, la administración Clinton me da permiso para ir a Cuba, y voy con mi esposa y con 2 amigos, o sea, otro matrimonio, y voy a Cuba llevando un mensaje de la administración Clinton y de una cosa que se llamaba el Caribbean, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la organización esta? Una organización que hacía la conferencia del Caribe todos los años en Cuba en la primera semana de diciembre, el Caribbean Latin American Conference, ¿cómo se llamaba aquello? Caribbean, que ya no existe, dicho sea de paso, para invitar a un ministro cubano a visitar, o sea, a participar en un Caribbean Conference, el Caribbean Conference del año 96. Y yo voy a Cuba en octubre del 95 con esa invitación. Todo eso está explicado en el libro, dicho sea de paso.
presento la invitación o sea, digo lo que hemos quedado con los Estados Unidos, o sea, el gobierno americano, y para invitar al que era ministro de Economía, no me acuerdo cómo se llama, que ya no es ministro de Economía, a una conferencia del Caribe. Todo eso pasó en el año 95. Después, en el año 96, derriban los aviones de manos al rescate, y entonces la organización por supuesto, el gobierno americano cancela la invitación. ¿Y tuvo usted consecuencias personales aquí entre sus antiguos amigos o colegas por haber visitado Cuba? Tuve bastante, sí. Pero, por ejemplo, los amigos míos de verdad no se pelearon conmigo. O sea, no le gustó lo que yo hice, pero no se pelearon conmigo. ¿Usted de los expulsados de la 2506, como Durán, como Alfredo Durán? Bueno, yo no me río de eso, pero cuando a mí me expulsan ya yo no era miembro. yo ya no era miembro de la organización esta de veteranos de Valle de Cochino. O sea, eso de que me expulsan no tiene sentido, porque ya te digo, yo no era miembro en ese momento. Yo había dejado de ser miembro ya unos años antes. Pero y las consecuencias que tuvo que pagar en las consecuencias que usted tuvo que pagar por visitar Cuba, ¿hubo alguna de realmente gravedad, de peso de consecuencia para su vida, para su familia, para su economía? Sí, hubo algunas. Yo fui vetado de varias posiciones que me ofrecieron. Por ejemplo, un bufete importante de Estados Unidos, ni siquiera de Miami, un bufete que estaba abriendo una oficina, me quería de jefe de América Latina. Mi especialidad es América Latina, y un grupo de abogados cubanos se cargaron de decirle al bufete ese y a los clientes de ese bufete que si yo entraba en el bufete ellos dejaban de ser clientes. Eso me pasó varias veces, pero hubo una que fue muy interesante, en el sentido que me hicieron la oferta. Tony y después me la retiraron. Tony Zamora, mire, preparando la entrevista, algunas personas que me da la impresión que no le quieren bien, usted me dirá, me han dicho, es machista y prepotente. ¿Usted es machista y prepotente? No, hombre, no, ¿quién le dijo eso? El que dijo eso es un idiota. Yo no sé quién es, pero es un idiota. ¿Cómo es su actual partido? Mira, yo llevo 50 años casado con la misma mujer. Pero eso no lo excluye de poder ser machista, ni siquiera de ser prepotente. No. Y prepotente, ya yo te dije que yo trato de no pelearme con nadie. La gente que se peleen conmigo, pero yo no me peleo con nadie. Yo cuando renuncié a la fundación y cuando he salido de alguna organización o eso, yo lo hago sin pelearme con nadie, yo lo hago sin ir a dar un escándalo. Mucha gente salió de la fundación y dieron escándalo. Tú lo sabes perfectamente, si no lo sabes, yo no quiero entrar en eso, pero hubo varias gente que pasaron por ese proceso. Yo trato de no tener enemigos, yo trato de no creer problemas, yo tengo mis ideas, yo tengo lo que yo hago, y estoy orgulloso de lo que yo hago y de mis ideas, pero yo no trato de influenciar a nadie, ¿no? Yo tengo en eso yo de prepotente nada, y de machista no sé por qué me dicen machista, no entiendo cuál es la historia, igual que Ninoca dijo una vez en el radio que yo tenía 7 apartamentos en La Habana y ese tipo de cosas, un disparate. Óigame, Tony, usted está preparando ahora un evento que tiene que ver con un grupo de abogados aquí en el estado de la Florida. Este evento probablemente busca algún acercamiento hacia Cuba, pero al parecer no está contenido una crítica a algunas situaciones imposibles, como la posición del embargo o del bloqueo o otros temas. Ese evento en el cual usted forma parte, que se va a producir aquí en la Florida, no piensa incluir ideas bien claras como el carácter extraterritorial de la ley Helms-Burton u otros temas de ese tipo. No, mira, déjame explicarte lo que sí es verdad que yo estoy envuelto pero esto es un proyecto del Florida Bar, del Colegio de Abogados de la Florida. Yo soy parte del Colegio de Abogados de la Florida. Yo soy el presidente, por llamarle algo, el director de un subcomité que es sobre el Caribe, y ese subcomité está preparando una conferencia sobre Cuba y Estados Unidos. Esa conferencia va a tener lugar en Orlando
es una cosa oficial del Colegio de Abogados. Y va a ser una cosa básicamente no política, aunque todo lo que tiene que ver con Cuba y no solo con Cuba, tiene que ver con China, tiene que ver con Estados Unidos, con Brasil, todo es político, pero esto no es una cosa política. Lo que nosotros vamos a presentar una posición muy, vamos a llamarle imparcial, de lo que son las leyes de Estados Unidos hacia Cuba y las leyes de Cuba que reflejan en Estados Unidos, porque es una cosa legal y de comercio también. Pero el carácter extraterritorial de la política de la ley Helms-Burton no está incluido en ese sumario. No. Entonces no, como que no es muy, bueno, me atrevo a decir yo que como que no es muy serio, porque realmente el impedimento y la extraterritorialidad considerada ilegal por muchos países del mundo, ¿no?, de la ley Helms-Burton, realmente, o sea, no sé, dígame usted. No, la ley Helms-Burton se va a discutir desde el punto de vista de Estados Unidos, pero no se va a evaluar, se va a hablar que esa es la ley de los Estados Unidos y qué implicaciones tiene esa ley. Pero lo que tú me estás diciendo es que se va a condenar la ley. No, nosotros no vamos a tener no vamos a tomar una posición de que si es bueno o es mala. Vamos a explicar qué cosa es. Igual que vamos a explicar las leyes cubanas sin decir si son malas o buenas, vamos a explicarlas. ¿Y usted qué opinión tiene de la Helms-Burton, Tony? Bueno, la Helms-Burton es un disparate completo. Es una idiotez. ¿Y no sería alguien que tiene ya esa convicción que luche en el seno de esa discusión del board de abogados de la Florida para que se entienda ese disparate? Perdóname, estás equivocado. Yo vengo hablando mal de la ley Helms-Burton desde que la pasaron. Es más, desde antes que la pasaron estoy hablando mal de la ley Helms-Burton. Es un disparate y una idiotez. Y los que hicieron la ley se los he dicho y lo he dicho públicamente. Es un total absurdo, pero eso no tiene nada que ver con una conferencia. La ley Helms-Burton es la ley, una ley que no se aplica, dicho sea de paso, tiene cosas que no se aplican. Lo que nosotros vamos a hacer es explicar qué cosa es la ley y cómo se aplica o no se aplica. Igual que vamos a explicar cuál es la ley de inversión extranjera en Cuba, la nueva ley que va a salir ahora en marzo o la anterior. Vamos a explicar cómo es, qué es lo que hace y cómo se aplica. Pero no vamos a decir si es mala o buena. Vamos a hablar de lo que existe. Y eso es lo que es esta conferencia de abogados. Que es como se hace la mayoría de las conferencias de abogados, eso se da paso. Tony Zamora, ¿qué opinión le merece la reunión de la CELAC que se acaba de concluir en La Habana? Un éxito extraordinario. Y una cosa, extraordinaria. Sé que hay un montón de gente que se está despertando con esto. Es una cosa extraordinaria lo que pasó. Una de las cosas que yo digo en el libro, y hago un análisis de la política internacional la política de Cuba, de Estados Unidos hacia Cuba, uno de los puntos que yo describo es que la política de Estados Unidos hacia Cuba, uno de los puntos principales, de los tres principales, era aislar a Cuba. Y lo que demuestra lo que pasó en La Habana hace unos días es que la que ha quedado aislada en los Estados Unidos, no Cuba. O sea, la política de Estados Unidos hacia Cuba ha sido un fracaso total en sus tres puntos principales: recuperar las propiedades o ser compensado por las propiedades, aislar a Cuba y cambiar el régimen. Las tres cosas han sido un fracaso total. ¿No? Entonces, defender esa política me parece una cosa absurda, pero vuelvo y repito, eso no tiene nada que ver con las cosas que hacemos como abogados y esas cosas. Nosotros explicamos cuáles son las leyes y explicamos cómo funcionan las leyes, pero en una conferencia de abogados no hablamos si son buenas o malas o lo que sea. Eso lo hacemos privadamente cuando hablamos, como estoy hablando aquí ahora yo, ¿no? ¿Cuál es su opinión del comandante Fidel Castro? Esa es una buena pregunta. Yo creo que es, como dijo no sé quién, es un guerrilla prince, no sé a quién fuera que hizo eso, escribió ese libro. Es un perfecto revolucionario, es un tipo que hizo
vaya, cosas realmente importantes. Pero por otro lado, creo que desde el punto de vista de la sostenibilidad de la nación cubana ha sido bastante malo. ¿En qué sentido? Las políticas económicas, y esto bueno, no lo digo yo, lo está diciendo hasta el hermano Raúl Castro, las políticas económicas que ha seguido el régimen cubano han sido un error. ¿Usted ha oído a Raúl Castro? ¿Usted puede darme la cita exacta donde Raúl Castro dice eso? No, que Fidel Castro... pero sí te puedo decir que eso es una cosa que se comenta mucho en Cuba. Pero alguien, ¿usted tiene algún aval? ¿Usted puede avalar que Raúl Castro haya dicho eso una sola vez en la vida? No me pongas palabras que yo no estoy diciendo. O sea, perdóname, lo que está haciendo Raúl Castro como presidente de Cuba es una serie de cosas que se debían haber hecho hace mucho tiempo. Y no se pero eso no significa, pero eso no significa esa afirmación que usted hizo de que lo ha dicho el propio Raúl Castro. Yo no tengo ni un... Retiro la cosa, pero las acciones de Raúl Castro indican eso. Yo retiro lo que dije, no, es verdad que no lo he dicho, lo dije porque pienso que es lo que está haciendo. ¿Y usted cree que con la autoridad moral de Fidel, Raúl Castro, y además estando en plenitud de capacidades intelectuales Fidel, usted cree que Raúl Castro, que como anunció cuando tomó el mandato, usted cree que Raúl Castro todas esas medidas no conversa con Fidel y partiendo de la autoridad moral e intelectual de Fidel? Es posible, yo no lo bueno, me imagino que probablemente sí, pero que ha habido un cambio profundo, no, creo que no cabe la menor duda. Si mal yo no recuerdo, y a lo mejor yo no sigo esto demasiado cerca, pero si mal yo no recuerdo, fue el propio Fidel Castro, después de un discurso, su último discurso, después de eso creo que no ha habido ningún otro discurso, en la escalinata de la Universidad de La Habana, le dijo a una periodista norteamericana que el modelo nuestro no nos sirve ni a nosotros. Bueno, eso fue a un periodista de la comunidad judeoamericana que escribe para la revista Atlantic. Ya Fidel no estaba en funciones y fue dentro de una conversación a partir de las transformaciones económicas en el Acuario, no en la escalinata, en el Acuario Nacional de Cuba, y fue una frase dentro de un contexto de opiniones, y ya Fidel no estaba al frente del gobierno. Pero así, claro que no, pero así fue. ¿Qué tiene que ver eso que estuviera o no estuviera? Bueno, no fue en la escalinata, y además fue yo tengo una persona que estaba allí que me dijo que fue en la escalinata. Bueno, no, fue en el Acuario. No me interesa. Bueno, pero yo se lo rectifico a la audiencia. Fue una conversación con un periodista de la revista Atlantic en el Acuario en el contexto de un análisis. Pero me gustaría, como último punto, porque el tiempo se nos ha agotado, le doy las gracias a todos los patrocinadores de La Tarde se Mueve por haber cedido completamente la hora para esta entrevista que va a ser la próxima semana publicada palabra por palabra, sin quitarle una sola coma. Quiero preguntarle qué solución ve usted al caso de los 5 luchadores antiterroristas cubanos y al caso de Alan Gross. ¿Qué solución usted considera viable? Bueno, primero yo creo que ahora ya no son 5, ahora van a ser 3. Exacto. Yo creo que Alan Gross debe ser liberado. Y creo que los 3 que están en prisión deben ser liberados también. Yo no creo que eso es posible legalmente en los Estados Unidos, a no ser con un indulto presidencial. Yo estoy a favor del indulto presidencial, pero eso probablemente va a tener que esperar a cuando termine la administración de Obama. Yo creo que esa es y yo no soy un experto en cuestiones. O sea, yo soy abogado, pero yo no soy litigante y menos en cuestiones criminales, y en ambos casos los casos son criminales. O sea, yo creo que eso es lo que va a pasar. Lo que yo quisiera que pasara, que soltaran a Alan Gross y que eventualmente los 3 que van a quedar en prisión aquí también sean liberados y por supuesto enviados a Cuba, ¿no? ¿Usted cree que el control de lo que muchos consideran la línea dura
de ese sector que es llamado exilio histórico por algunos, ¿usted cree que eso se ha debilitado ya? ¿Está realmente agarrado por los pelos o todavía usted cree que tienen un gran poder de influencia en la comunidad y en el gobierno federal? No, yo creo que la línea dura sigue teniendo bastante influencia en el gobierno local y en el gobierno del Estado y en el gobierno federal. Ha disminuido tremendamente, pero todavía existe una gran influencia, aunque han perdido mucha influencia, y yo creo que cada día van a seguir perdiendo influencia. Básicamente porque las posiciones que ellos tienen están basados en una Cuba que ya no existe. O sea, la Cuba del 59, del 58, esa cosa es completamente diferente, es otra cosa. Ya la gente que estaba viva en los años 50, el 80% ya se murió. Estamos en otra cosa completamente diferente y aquí no lo entienden. Y la Cuba que se ve aquí en la línea dura es un disparate completo, sí. Nada más que tienes que leer los periódicos, lo que dicen alguna de esta gente. No todo, por supuesto, pero es un disparate. Antonio Zamora, muchas gracias por haber contestado todas mis inquisiciones y preguntas y haber participado en La Tarde se Mueve. Le prometo que una próxima vez será sobre otros tópicos, pero yo creía que era necesario, a partir de la vida que usted ha vivido, tener una primera entrevista en este tono. No sé si usted se ha sentido molesto, no era mi intención, pero o sea, yo me siento satisfecho con la entrevista. Yo también, yo no me siento molesto por nada. Yo hablo lo que yo pienso y lo hago porque eso es lo que yo creo que debe pasar o debe decirse, como yo lo veo, ¿no? Como yo veo las cosas. Muchas gracias por participar, Antonio Zamora. Bueno, chao. Muchísimas gracias. Regresamos el próximo lunes aquí en La Tarde se Mueve. Reitero las gracias a los patrocinadores, a Sahel Charter, a Goldstream, a Bacuba, a Cubamax, a Wilson, a todas las empresas, a Marazul, a Citgo, a todos los que patrocinan La Tarde se Mueve por permitirme en la tarde de hoy desarrollar esta entrevista. Muchas gracias a todos. Hasta el próximo lunes a las 5 en punto de la tarde. Este programa es auspiciado por Marazul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa fue presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria.